Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión de la Semana de Reseñas. Sigue de licencia nuestra querida compañera Adelaida Martínez, pero vamos a tenerla pronto aquí si Dios lo permite, esta semana con muchas noticias nacionales, internacionales. En el plano internacional, lo que ocurrió con el sumergible Titán, que se dedica a labores comerciales, se dedicaba a labores comerciales de una compañía para llevar pasajeros a $250,000 hacia las profundidades donde está el Titanic, que ustedes saben lo que pasó con el Titanic en el año 1912. Bueno, pues implosionó 3.800 metros. Esa noticia la tenemos preparada. También lo que ocurrió con el hijo del presidente Biden, que se declaró culpable por unas cositas ahí que ustedes verán los detalles. Eso es importante dentro de la amalgama de las noticias internacionales, cómo eso repercute en la campaña electoral de su papá frente al expresidente Donald Trump. Esas noticias nacionales, las nacionales, tenemos el apresamiento de la señora Silvestre. Cuánto tiran y jalan con ese nombre, con esa señora, no sé, ya la van a hacer una víctima. Como que eso no hay que darle tanta promoción a eso. Ella incumplió en algunas cosas. Bueno, pues sométanla a la justicia y no hagamos como un show con eso. No sé, a mí me desagrada mucho, independientemente de que como persona creo que ella faltó algunas reglas éticas, creo, no sé. Pero no hay que hacer de todo eso un tema mediático tan escandaloso. Esas noticias nacionales e internacionales la vamos a ver ahora con el resumen de noticias que nos tiene Yarit Ortiz. ¿Qué tal amigos de Reseñas? Bienvenidos a otro resumen de noticias. Tras la negativa de la República Dominicana a permitir la instalación de una oficina para coordinar la asistencia de seguridad internacional a Haití, la titular del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, general Laura Richardson, confirmó que el Departamento de Estado de su país también colabora con las autoridades de Canadá y República Dominicana para ayudar a la policía haitiana a combatir las bandas criminales que dominan Haití. Por otro lado, en la primera plenaria general de la Organización de Estados Americanos, OEA, los países representantes aprobaron que la Comisión General continúe discutiendo algunos puntos en los que todavía no se ha logrado el consenso sobre la resolución para la asistencia inmediata a Haití. En otro orden, Elizabeth Silverio, la autodenominada neurocientífica que fungía como directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Coglan, fue detenida y conducida a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se le solicitará prisión preventiva. En otro orden, con la finalidad de realizar importantes proyectos, los gobiernos de República Dominicana y el Reino Unido firmaron un memorándum de entendimiento con el que pretenden llevar a cabo una serie de iniciativas en diferentes áreas. El acto estuvo encabezado por el ministro de la Presidencia, Joel Santos, quien aseguró que el acuerdo fue posible gracias a la confianza desarrollada entre ambos países y la fortaleza que tiene la economía dominicana. Y en el ámbito deportivo, los Juegos Centroamericanos y del Caribe de la 24ª edición iniciaron oficialmente el viernes con una colorida ceremonia de inauguración en el Estadio Nacional Jorge Mágico González en San Salvador. Continuando con las deportivas, Víctor Wembanyama, el talento más esperado de la historia del baloncesto desde LeBron James, es el número 1 del draft de la NBA. Los San Antonio Spurs eligieron al Galo. Sin ninguna sorpresa, presentan al mundo al jugador de físico imposible, de 2 metros y 30 centímetros, de 100 kilos y movimientos de base. Y es por esto que lo han tildado de el alien de la NBA.
Y en el ámbito internacional, Hunter Biden, hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha aceptado un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable de 2 cargos fiscales. Admite no haber declarado al fisco a tiempo los ingresos que recibió en 2017 y 2018. Y pasando a otras noticias, la búsqueda del sumergible desaparecido cuando se dirigía al pecio del Titanic se ha convertido en una misión de investigación y salvamento que se prolongará por un tiempo indefinido, según las autoridades. Mientras que en todo el mundo se sucedían los homenajes a las 5 personas muertas por la implosión de la embarcación en las profundidades del Atlántico Norte, y la pregunta que todos se hacen en este momento es ¿por qué sucedió? El Titán partió a las 6 de la mañana del domingo. Su desaparición se reportó por la tarde cuando estaba a unos 700 kilómetros, es decir, 435 millas al sur de St. John's en Terranova. Los rescatistas llevaron de inmediato barcos, aviones y otros equipos hasta el lugar. Por otro lado, el director de cine James Cameron, que ha realizado múltiples inmersiones a los restos del Titanic, dijo en declaraciones a la BBC que supo que se trataba de un acontecimiento catastrófico extremo en cuanto se enteró de que el sumergible había perdido la navegabilidad y la comunicación a la vez. Hasta aquí el resumen de noticias. Yarid Ortiz para Reseñas. Nos acompaña en Reseñas Cándido Mercedes, egresado de la Escuela de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de INTEC, donde hizo una maestría en alta gerencia. Cándido Mercedes tiene especialidad en recursos humanos, sociología organizacional y en desarrollo organizacional. Ha realizado cursos de alto nivel en conflictos y negociación, de inteligencia emocional, de metodología de la investigación en la UCE, Universidad de La Habana, y de estudio de casos en el INCAE, Costa Rica. Mercedes, miembro de Participación Ciudadana desde el año 2005, fue coordinador de la entidad para el periodo 2015-2016. Ha participado como voluntario en las comisiones de trabajo de transparencia en la gestión pública y comisión de fortalecimiento institucional. Actualmente escribe una columna en el periódico digital Acento. Nos acompaña en Reseñas el sociólogo Cándido Mercedes. Y llegando al tema central de esta conversación con ustedes todas las semanas, tenemos a un invitado, un hombre de la casa realmente, licenciado Cándido Mercedes, que es una persona que tiene un conocimiento vasto en la sociología popular, un hombre que se ha dedicado realmente a estudiar la psicología humana. En estos días, nuestro invitado Cándido Mercedes hizo un artículo y me motivé realmente a invitarlo a este programa para que hablemos de ese tema, porque a mí me parece que hay muchos problemas. Así es que bienvenido a nuestro programa, Cándido. Un placer estar aquí. Yo quería preguntar, ¿es cuando yo vengo o siempre que vienen todas esas mujeres elegantes? Trabajan todas en el equipo. Trabajan todas en el equipo. Ahí está Mabel. Mabel goza mucho con usted. Mabel Moneró. Está mi hija Ashley, está María Alejandra, Yarit. Sí, todos del equipo, todas del equipo, y de verdad tengo un gran equipo. Y uno se siente bien porque de verdad, Cándido, las mujeres en el trabajo son más dedicadas, más inteligentes, más detallistas, tienen una capacidad de trabajo increíble y son honradas. Son más honradas que nosotros. Sí, realmente. Entonces, me dio resultado y yo sigo con mi método
Claro, de claro. trabajar con ellas. Son seres excepcionales, de verdad. Sí. Bueno, pues entrando al tema, usted escribió un artículo que yo leí esta semana, muy interesante, sobre el talento humano y el aprendizaje de las habilidades blandas. Habla de las habilidades blandas, de las habilidades duras. Y realmente, cuando leí su trabajo, muy enjundioso como siempre, yo dije, pero nosotros en el país, Cándido, tenemos un problema serio con el recurso humano. Y tenemos un problema serio para captarlo, pero también tenemos un problema serio de los gerentes que tienen que identificar el recurso humano y el perfil que debe tener cada persona para un puesto X. Yo quiero que usted me hable en profundidad de ese tema que usted abordó en ese artículo. Sí, el primero era productividad, capital humano y competitividad, que también tenemos un problema. Sí. Aquí la gente cree que producción y productividad es lo mismo. No. Productividad es la eficiencia, la relación entre lo que tú, los insumos y los resultados, y la rentabilidad. Porque no es que yo entré 10 y viene y saca 1. Hubo producción de 1. Sí, pero es la relación con los insumos. Exacto. Está perdiendo. Está perdiendo. Entonces, aquí hay un problema del capital humano. Por ejemplo, cuando usted se pone a ver el mercado de trabajo de República Dominicana, tenemos 4.7 millones de empleados. 2.7 empleo informal, el 58%, y 2.2 el empleo formal. Cuando usted ausculta, solo el 25% de esos 4.7 millones de empleos está abarcado por universitarios. Pero ¿Qué cantidad? El 25%, 1.125.000. Pero cuando usted sigue profundizando, ese 25% que son universitarios, hay alrededor de un 7% de ese 25% que no está haciendo el trabajo para lo cual estudió. Para lo cual estudió. ¿Qué ocurre? Que hay un 31% de gente que apenas terminó la primaria y un 3% ninguno, es decir, analfabeto. ¿Qué te quiere decir? Que el mercado de trabajo de nosotros no es un mercado de trabajo con mano de obra, con capital humano calificado. Está fallando la educación. Entonces, para que vea cómo la educación es un eje transversal. O sea, una educación donde entre primaria y bachillerato tiene el 70% de los empleos. Entonces, el agregado de valor en un mundo que estamos hablando de disrupción digital, así es, donde la tecnología ya hoy es omnipresente, esa gente, la mayoría, aquí hay más de 3 millones de dominicanos que están fuera del mercado, de la era del conocimiento, de la información y de la tecnología de la comunicación. Más de 3 millones. Para que usted vea. Pero ¿qué ocurre? Que la élite política y una parte de la élite empresarial no están pensando a mediano y largo plazo. ¿Qué va a venir en el escenario? Robótica, nanotecnología, la inteligencia artificial que ya está aquí. Hace 15 años en esos países desarrollados que están trabajando con inteligencia artificial, sí, cuando usted ve que ya irrumpe, eclosiona públicamente, porque ya esos países desarrollados hace rato que están trabajando. Es como el Internet. El Internet llegó aquí en los años 90, pero ya en los 70, el mundo militar norteamericano estaba con Internet, sí, desde los 60. Entonces, nosotros, fíjese que no somos competitivos. ¿Por qué, Cándido? Si usted mira la balanza comercial con Costa Rica, con cualquier país de Centroamérica, nosotros nada más somos positivos, tenemos una balanza comercial favorable con Haití. El único país con el que nosotros tenemos una balanza comercial favorable es Haití. ¿Qué te quiere decir eso? Que no somos competitivos. No. ¿Por qué? Porque tenemos una educación que no atraviesa de manera medular en el capital humano que somos nosotros. La educación es como el fertilizante para una tierra. Tú puedes tener la mejor tierra, pero ella tiene una mediana tierra, pero tiene los mejores fertilizantes. Así es. ¿Quién va a cosechar más? A la tecnología. Entonces, es eso. Entonces, ahí estamos fallando. Pero al mismo tiempo, si usted hace un estudio
República Dominicana, usted sabe que hay distintos subsistemas en la gestión del talento humano. Si usted hace un análisis de las empresas dominicanas, el 85% no tiene su sistema de reclutamiento y selección. Sí. Pero el 95% no tiene el sistema de evaluación. O sea, y dice Peter Drucker, cuando tú no mides no puedes evaluar porque tú no sabes lo que tienes y por lo tanto no sabes cómo avanzar. Entonces, aparte de que tú tienes que tener la descripción y la especificación del puesto, el perfil del cargo, luego que tú tienes la descripción es que tú buscas a la persona con el conocimiento y la experiencia para hacer ese trabajo. Así es. Aquí, ¿qué hacemos? Buscamos a la persona y después describimos el puesto. Pero ¿dónde lo ponemos? Exacto, ¿me entiendes? Sí. Entonces lo hacemos todo al revés. Pero hoy no basta lo que se llama la competencia dura o la competencia cognitiva o competencia técnica. Eso no basta. Se necesitan las habilidades blandas. ¿Qué son las habilidades blandas? Las habilidades blandas son aquellas que impulsan la inteligencia emocional, que impulsan la capacidad de conexión que yo tengo con cada una de ellas. Exacto. Cómo nos conocemos, pero que al mismo tiempo te ayuda a ti, a tu relación contigo mismo y con los demás. Cándido, que en estos países, en el mundo entero, en todos los países, pero en estos países donde vivimos más en crisis que en estado normal, esas inteligencias blandas son casi fundamentales. Mira, yo prefiero una gente con muchas habilidades blandas y no uno que tenga un coeficiente intelectual de genio que no tenga esa inteligencia blanda. Así es. Porque el de la inteligencia blanda va a buscar el conocimiento, que es la actitud. Así es. Aquel no, aquel como él, non plus ultra, él se cree todo, pero no puede trabajar con otros. Sí. Puede trabajar aislado y conseguir el resultado. Sí. Pero tú tienes que tener las habilidades. Por ejemplo, yo pongo ahí la fiscal de la Romana. Sí. Y los policías. Ese ejemplo es muy bueno. Exacto. Ahí faltaron las dos cosas, en los dos. En los dos. ¿Por qué? No pusieron en práctica las inteligencias blandas, la empatía, ponerte en el lugar del otro, escuchar de manera empática. ¿Está bien? Vamos a buscar una estrategia ganar-ganar. Porque analizando el caso, qué bueno que usted lo trae a la conversación, yo soy fiscalizadora de Higüey, pero ando sin placa. Primera falta. Me estaciono obstruyendo la salida de la policía. Segunda falta. ¿Qué fue el desencadenante? Ese, que fue lo que desencadenó el conflicto. Tercera falta. Una arrogancia y una prepotencia. Ahí viene, ahí arrogancia, prepotencia y soberbia. Entonces, cuando tú no tienes inteligencia blanda, la arrogancia, la prepotencia y la soberbia conduce como colofón, inevitablemente, la fuerza y el poder. Sí. Pero en una sociedad donde la fuerza y el poder se imponen, no avanzamos. Entonces choca, Cándido, con la policía. Que hay una falencia en la policía de eso que usted está hablando. Ni dura ni blanda. Sí, ahí no hay ni dura ni blanda. Ni dura ni blanda. O sea, tú te encuentras con una patrulla de la policía y esa patrulla de la policía no es capaz de manejar un conflicto en armonía. Exacto, que eso es parte de las habilidades blandas. Pero si al final los dos están pecando, ¿está bien? Los dos, sí. Ok, ahora si tú me dices, ¿cuál tiene más la culpa? La fiscal. La fiscal. ¿Por qué, Cándido? Porque ella tiene más conocimiento. Claro. Ella pasó por una universidad. Entonces se supone tú eres que tiene que estar en el discurso arriba. Arriba. O sea, comprender que esas personas tienen una escasa formación y debes tú entonces quedarte arriba y entonces tratar de entenderlo. Espérate. Cuando a mí me para, Cándido, una patrulla de la policía, y se lo aconsejo a muchísima gente, yo me detengo y le digo, comandante, ¿qué ustedes desean? Normalmente ellos se desarman. Porque tú no tienes, ellos tienen el derecho de pararte. Lo primero que tiene la autoridad. Es la autoridad. Pero aquí no queremos, Cándido, respetar la autoridad. Es que todavía tenemos el Trujillo atrás. Porque el trujillismo es una ideología. ¿Cómo así? Por ejemplo, muerto Trujillo, no desapareció Trujillo. Y entonces Balaguer lo reconfiguró en su dimensión. Pero el trujillismo como fórmula de poder todavía está en la sociedad dominicana. Fíjate que la mayoría decimos, usted no sabe quién soy yo. Sí, increíble.
A Biden. Pero usted es un agente. Yo a le diría Biden, usted un agente. A Biden, siendo vicepresidente, Sí. un policía, entiéndase un amén, le puso una multa porque puso el carro en una línea en el que está prohibido ponerlo. Sí. La hija de George Bush, hijo, presidente 2 veces, la agarraron por exceso de velocidad. Ella no... Y ahora al hijo de Biden, que yo lo decía al principio. Exacto. Se tuvo que declarar culpable. Culpable. Porque usted no está por encima de la ley. Entonces, más allá de que tú tengas esa arrogancia, esta prepotencia, se te impone el imperio de la ley. Pero en sociedades como la nuestra, donde no hay civilidad y hay una falencia institucional, se impone la fuerza y el poder. Pero entonces, si yo soy el fiscal, en este caso, la fiscalizadora allá en Romana, tú sabiendo que tú eres universitario, tú sabiendo que esa gente no usan de manera proporcionada, como dice la ley de la policía, que tu reacción tiene que ser proporcionada al evento. Así es. Tú lo sabes, porque ahora es que hay un proceso serio de arreglar eso. De arreglar eso, y eso dura 8, 10, 15 años. Sí. Entonces no sea tan arrogante, tan prepotente, cuando te están diciendo, deme la llave para quitar el vehículo. Sí. Entonces, eso es falta de habilidades blandas. Los dos faltaron. Es por falta de habilidades blandas, que es lo que está pasando en la sociedad dominicana. Incluso eso tú lo llevas al escenario político. Sí. Yo le decía a ustedes, miren, por primera vez, tan organizado, miren, plazos legales, calendario. La Junta Central. Pero es todo eso de acuerdo a la ley 3318 y 2023, reciente. Sin embargo, los actores políticos no se preparan de acuerdo a lo que ya ellos tienen hace un año definido. ¿Y qué hacen? Que hacen ruido a la sociedad. Hubo uno que dijo que iba a haber una crisis política. Otro dijo que eso era una actitud trujillista. Oye, sin saber lo que era Trujillo. ¿Y todo eso qué? Falta de habilidades blandas, porque tú no puedes desacreditar a la institución, al actor principal, y mucho menos sin tú tener razón. En esencia, ¿qué era lo que los partidos políticos querían? Que no estaban preparados, porque la ley te dice que a más tardar el 2 de junio tenían que mandar su cuota de reserva y las alianzas. Y la Junta, ¿qué hizo? Como tiene una holgura, le dio el plazo hasta ahora. Ahora el 2 de julio. Ahora ya, Sí. ¿me entiendes? Sí. No, el 2 de julio comienza la precampaña. La precampaña. Sí. Pero tienen ahora, esta semana, hoy, el plazo de llevar los niveles de alianza. Y la mayoría no están preparados. No estaban ¿Usted sabe preparados. por qué, licenciado? Porque nosotros vivimos en la improvisación permanente. Somos reactivos. Sí. Y parte de las habilidades blandas es la proactividad. Cómo usted se anticipa a lo que viene. Dígame brevemente, don Cándido, el tema de las falencias que nosotros tenemos en educación es un tema que viene desde abajo, desde la formación inicial. Sí, porque es una crisis sistémica. Sistémica. Sí, porque, por ejemplo, yo era muy pobre, yo nací en Villajuana, mis padres eran analfabetos, pero si yo cogía este lapicero y lo llevaba, y yo dije, Rafael Núñez me lo dio, mi papá me agarra por ahí y me lleva. Vamos donde él. Rafael Núñez, Sí, tú le diste eso a así Candito. Así es. Y entonces sí, me soltaba ahí. ¿Qué venía? Ay de mí si yo hablé mentira. O sea, eran pobres, pero yo soy pobre pero honrado. Exacto. Había esa cultura. Y esa expresión yo la escuchaba mucho. Pobre pero honrado. Pero honrado. ¿Qué tú me miras? Yo puedo hacer de todo menos robar. Ese era parte como de que esos valores. Se invirtieron como los papeles. Hay una crisis, una descomposición que ha venido de más en más de los últimos 40 años. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Y entonces, frente a un liderazgo referencial negativo, yo tengo una frase que dice, el modo en el que usted vea que se use o abuse del poder, como cascada, como referencia, es lo que la sociedad va a hacer en cada uno de sus niveles, a lo largo y a lo ancho de todo el tejido social. En la puesta en circulación de mi libro, usted me escuchó porque estaba aquí y le agradezco su presencia, de verdad, en Santo Domingo, pero anoche lo repetía, para que hablemos después que vengamos de la pausa de ese tema. Yo decía, don Cándido, que hay crisis simultáneas
crisis del individuo, de la familia, de las instituciones, del propio sistema capitalista. Las instituciones de Bretton Woods, todas están en crisis, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, la OEA, todas están cuestionadas. Y el liderazgo a nivel mundial. No es lo mismo François Mitterrand que Berlusconi en Italia. No es lo mismo Charles de Gaulle que Donald Trump. Exacto. Hay una crisis también de liderazgo. Vamos a hablar de ese tema después de la pausa. Vamos. Seguimos la interesante conversación con el licenciado Cándido Mercedes. Hablábamos de las falencias de calidades blandas y duras, pero yo le hice la introducción de un tema que yo quiero que lo releguemos un poco más para adelante, para terminar ese tema. ¿Qué hay que hacer en las universidades, Cándido? Mira, las universidades nuestras están atrasadas en términos de las nuevas carreras que hay que hacer. El 90% de las carreras universitarias son tradicionales. Tú te encuentras que derecho, contabilidad, mercadeo y administración, todavía en todas las universidades te abarca el 80, 90%. Sí. Y entonces tenemos que pensar a mediano y largo plazo. Porque no es lo mismo tú hacer los cambios cuando es inevitable, cuando está ahí ya, porque eso es reactivo. No es lo mismo cambio reactivo que cambio planificado, proactivo. Te sale el costo muy alto. Usted va a Estados Unidos y se queda anodadado. Cuando usted ve todas esas grandes carreteras interestatales, cuando ve metro por aquí, elevado, pero eso se hizo cuando no había vehículos. ¿Qué visión tan extraordinaria hicieron esa gente? Sí. Es probable, si uno se pone a hacer la tarea de aquellos tiempos, comienzo del siglo XIX, XX, que uno va a decir, ¿están haciendo esa carretera para...? ¿De más? De más. Es que están pensando... en ahora. En ahora. Que es el pensamiento de la mayoría de la gente de países como Fíjese lo costoso que nos salió la carretera Duarte, todavía. Sí. Porque se está haciendo como cuando ya hay 3, 4 millones de vehículos pasando por ahí todos los días. No es lo mismo si lo hubieran hecho en los años 40, 50. Balaguer fue que hizo la última reconstrucción de la autopista Duarte. Y anoche que me correspondió pasar un tramo, me doy cuenta, peligroso. O sea, se está haciendo sobre la marcha, sobre el mismo trabajo. Y hasta los otros días era la misma, y venir, y a cada rato eran 20 y 30 muertos. El costo económico y social de eso. Pero miren, entonces, tenemos que redoblar, redimensionar las habilidades blandas. ¿Por qué? Porque esos 2.200.000 estudiantes de escuelas públicas, la mayoría vienen ¿de dónde? De sectores vulnerables y pobres. El 40% de la familia dominicana es monoparental. Sí. Y hay una ausencia de la mamá y del papá en ese hogar. 40% es mucho. El 40% es monoparental. Sí, mucho, mucho. Demasiado. Uf, yo no sabía que esa cifra andaba tan Sí, demasiado, demasiado. Y hay un 12% que es el papá. Y hay un 7% que son los abuelos. Para que ustedes vean. Como decía yo en la puesta en circulación del libro ayer. Entonces, hay una crisis de la familia nuclear en República Dominicana. Hay una crisis extraordinaria de valores. Entonces, ¿qué pasa con esos niños? Que esos niños reproducen en la escuela lo que hay en el barrio. Pero si hubiese una redimensión de las habilidades blandas en las escuelas, esos niños neutralizan a los que están en los barrios, Cándido, o a sus padres. ¿Y los profesores nuestros están en capacidad de hacer eso que usted está diciendo? Mira, República Dominicana tiene una crisis enorme, América Latina, de confianza. Sí, así es. Pero yo digo que aquí hay mucha leyenda urbana, mucha narrativa farsa. Que la educación dominicana de hoy es la peor, que estamos estancados, que... No. La educación dominicana, nuestra,
es pésima. Ahora, no es tan pésima como en el 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Cándido, ¿por qué? Porque solamente tenemos referencia del 2017 que se hizo un estudio, 2018 que PISA hizo un estudio y ahora 2023. Por eso Peter Drucker dice, hay que medir para poder evaluar y para poder avanzar sobre base cierta. Tener parámetros. Es tener parámetros. Sí, sí, sí. Pero yo digo que no puede ser peor que el 2005, 2006, 2007, 2008, 2000. Cándido, ¿en qué te vas? Es que yo soy sociólogo y soy de Villajuana. Eso da tigueraje por todo lado. Exacto. Entonces, míralo ahí. Me encanta, Cándido. No hay evidencia empírica, pero a ojo de buen cubero, como yo le digo a la gente, míralo ahí. ¿Cuánto ganaba un profesor hasta el 2012? 17,000 pesos promedio. ¿Cuánto te está ganando ahora? Promedio 50,000. 50, porque hay que ganar, entran con 42. Pero hay gente que por tienen dos tandas ahí. Exacto. Número uno. Sí. Número dos, casi todos los profesores tienen maestría ya. Número tres, Isfodoso ha hecho una revolución con los maestros. Número cuatro, que ustedes no lo dicen. Tú no sabes que los profesores se iban de la escuela pública a los colegios a dar clases, porque le pagaban más. Recuerdo. Y tú sabes lo que está pasando. Que los colegios privados de clase alta, tienen una crisis. ¿Y por qué? Porque los profesores se están yendo ¿para dónde? Para el sector público, porque le está pagando 50,000 y le tiene seguro médico y le tiene jubilación y pensión. Señor, eso lo he visto yo. Incluso le han pedido colegios privados de élite al Ministerio de Educación que no le atraiga a esos profesores ahora porque están ya casi terminando el año escolar, todo eso, pues si te van a pagar 50,000 con vacaciones, con seguro médico, con sistema de jubilación, con cooperativa. Pero hay mejores calidades. Lo que pasa es que los actores políticos siguen politizando algo que tenemos que hacer un acuerdo nacional. Así es. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Yo no puedo poner, y la ley, violando la ley, poniendo técnicos sin concurso, poniendo a Titiri Mundati, poniéndote, por ejemplo, yo creo es el único país donde hay tantos empleados en el Ministerio de Educación administrativo como profesores. Una vez yo vi en Sánchez que había 7 porteros para una sola puerta. ¿Cómo? Cuando Amarante Baré. ¿En una sola puerta? En una sola. Sí. Y cuando el hijo de Amarante Baré aspiraba a diputado, que el papá era ministro de Educación, si tú medías la relación entre empleado administrativo en la provincia de allá, de Moca, con relación al número de empleados administrativos en el Distrito Nacional, era relativamente más alta. ¿Por qué? Porque politizamos. Sí. Y eso no se puede politizar. Sí, sí, sí. Y lo queremos politizar todo. Entonces, si no hay educación, por más que crezca una economía, no hay desarrollo. Tú comparas República Dominicana con Costa Rica. Óyeme, la economía nuestra es la 7ª de América Latina. La 7ª. De 33 países. Sin embargo, en Costa Rica no hay analfabeto. Así es. En Uruguay no hay analfabeto. En la calidad no competimos. No competimos. En nada, casi en nada. Nosotros tenemos un 5 o 7% de analfabetos. Y ya en la prueba que se acaba de hacer, el estudiante de tercero y cuarto te lee y no te sabe hacer un análisis de lectura comprensiva. Sí. Estamos mal. Hay que enfatizar el currículum. Sí, porque... Hacer una nueva convocatoria para ver cuál es la filosofía. Hay que hacer una revisión, pero lo que tenemos no ha sido aplicado. Porque todavía esa ley 66-97, de cuando Leonel la primera vez, esa ley tú la revisas y el 90-95% está bien. Porque fue un amplio consenso. Acuérdate que duró como 5 años ese proceso. Entonces, nosotros escribimos bien, pero a la hora de la práctica del NONER no lo aplicamos. Usted está tocando un tema que es muy sensitivo, porque uno que ha estado en posiciones públicas
Yo digo, vivimos improvisando, Cándido. La Estrategia Nacional de Desarrollo, una estrategia a 30 años, al 2030, estructurada con gente de aquí y de organismos internacionales, pero también basada en los 17 ejes de desarrollo sostenible. Y yo tengo la sensación de que el mismo gobierno de Danilo ni le hizo caso a eso, creo yo. Eso es lo que percibo. O sea, tenemos una estrategia para no improvisar. ¿Por qué improvisamos? Porque esos actores políticos principales, sabiendo eso, pero saben que tienen que hacer inversiones en términos institucionales, porque es lo básico, lo institucional. Y mientras más institucionalidad tiene un país, menos poder tienen ellos. Así es. Menos poder. Así es. Por eso que nosotros... Mientras menos analfabetos, menos posibilidades de manipularme. Claro, no quieren eso. Y porque además no tienen un compromiso cierto con los sectores pobres y vulnerables. Aquí no hay un político, ni siquiera un regidor que tenga a sus hijos en escuela pública. Aquí no hay ninguna persona de clase media, media alta y alta que tenga a sus hijos en escuela pública. A menos que no sea una provincia muy apartada. Sí. Para que tú entiendas. Entonces el primer desafío, si yo fuera presidente, es todos los hijos de los funcionarios públicos y los funcionarios públicos, a partir de ahora decreto tanto, irán a escuelas públicas, irán a los hospitales públicos. Usted va a Europa. Yo vi todo el mundo se va a preocupar porque mejoren esas dos. El rey de España se operó, Juan Carlos se operó en un hospital de Barcelona. Usted va a España, usted le dan la mejor, el embajador de España me dijo, estuvo enfermo, fue a un hospital, no tuvo que pagar nada y le dieron todos los servicios de alta calidad. Y estamos hablando de España, que no constituye el país más avanzado de Europa. Valga decir, históricamente no lo ha sido. Exacto. Sin embargo, ha avanzado mucho en los últimos, después de Franco. Sí, a partir de 1900, con ese pacto de Moncloa, con Felipe González, que es lo que no ha pasado aquí. Que no ha habido. Aquí hemos avanzado. Si digo que no, estoy hablando mentira. Ha habido cambios significativos en la fisonomía y todo. Sí. Pero en los elementos centrales, que son educación, salud, no. Mira, todavía nosotros estamos invirtiendo 2% de salud, cuando el promedio en América Latina es 6%. Aquí hablamos de la panacea del 4% en educación. Pero eso se aprobó en el 97 y se aplicó en el 2013, 16 años después. Lo que llamaba Juan Bosch la arritmia histórica. Siempre vivimos en una tautología. 16 años después, pero el promedio en la región es 5.5. Sí. Ahora en Costa Rica están discutiendo, porque en Costa Rica es 8 la inversión y la gente está exigiendo 10 en Costa Rica. Sí. Yo participaba, Cándido, en una reunión virtual con el presidente de la Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas de España. Y nosotros les preguntábamos cómo trabajar el tema de las políticas públicas si tenemos que la Estrategia Nacional de Desarrollo poco caso le hacen los funcionarios, pero también las políticas públicas salen de la mente del funcionario de turno que llega. Y él hablaba de formar un organismo rector, que las políticas públicas sea una política. Y que cada quien le ponga su sesapil, su feeling, su estilo, pero que haya una continuidad. Sí. Tú le preguntas a muchos funcionarios la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y nunca se la han leído. Nunca la han visto. Si yo fuera funcionario y tuviera esa ley ahí. Ahí, porque yo no tengo que improvisar, ahí está todo. Está todo. Yo no quiero que se nos vaya el tiempo sin hablar, a usted como sociólogo, de la encuesta Gallup, que estuvo en esta semana conociéndose por todos los medios de opinión pública. ¿Usted hizo una interpretación de esa encuesta y de la anterior? ¿Cómo la ve usted? Mira, Cándido Mercedes hizo el otro año un registro de 23 firmas encuestadoras que hicieron 47 encuestas. Y después lo comparé con los resultados de la
elecciones. Y eso mismo voy a hacer a partir de octubre, para visibilizar y evidenciar. Las encuestadoras lo que son es firmas mercenarias. Y aquí hay 23 que trabajan. Surgen a cada rato muchísimas empresas. Pero ¿Cómo son mercenarias? mercenarias que si usted le dice, mira, yo toma, ponme tanto, y te lo pone. Uy. No es que no tienen competencia técnica y cognitiva, No, se venden. pero no tienen habilidades blandas, que es la ética, la responsabilidad, la honestidad. Sí. ¿Me entiende? Y eso hace. Entonces, mire, a mí, y voy a decir esto como primicia, a mí, mira, ahí yo tengo la Penn & Short y las dos que han salido de Galo. Ya a mí no me preocupa quién es que va a ganar. Luis va a ganar. Luis Abinader va a ganar las elecciones. Si se postula, sí. Si se postula, no, él está obligado a postularse. ¿Por qué está obligado? Porque en el PRM, ya ahora en agosto, septiembre, tú tienes Hay que definirte. presentar un candidato. Tú tienes que presentar un candidato. Si Luis Abinader le dice, te voy a ser honesto, si a Luis Abinader le dice al PRM que él no va, el PRM pierde. Sí. Entonces yo tengo que ser honesto. Sí, sí. Con eso no estoy subestimando, desdeñando a los demás. Pero es verdad. Pero yo tengo esa misma percepción. ¿Cuál es la aprobación en Galo de ahora? 60% de aprobación. Sí. Sin decir nada. ¿Y el PRM cuánto tiene? 40. 40-42. O sea, le lleva 20 puntos. Él al partido. Él al partido. Entonces, no me vea. Entonces, yo tengo que ser lo más objetivo. Que me digan que yo lo que sea, que digan lo que sea, pero esa es la realidad. Así es. Luis, ya él no se pertenece. Él está compelido como parte de, incluso de una generación. Ya es una generación nueva. Luis tiene 53 años, el primer presidente que gobierna este país después de la Revolución de Abril. Todos los anteriores nacieron en el 52, 53, 39 como Hipólito, pero todos antes de la Revolución. Entonces ya es una obligación que él tiene como candidato. Ahora, que él no lo haya formalizado, pero todo te indica que sí, que él es el que va. Va a haber elecciones internas, el único partido que va a tener primaria abierta, cerrada. Todos los demás, acuérdate que el PLD querían obligar que todos los partidos hicieran primarias abiertas, simultáneas. Finalmente permitieron que cada partido decidiera, pero ahora ninguno van a hacerlo. Tanto que lucharon por eso. Ya nos queda poco tiempo. Como sociólogo, ¿cuáles encuestas para usted le merecen crédito? Mira qué es lo que ocurre. Decir eso, la que yo más le tengo confianza, son las que hacen encuestas para los medios. Por ejemplo, suponte que Diario Libre manda a hacer una encuesta. Le está pagando Diario Libre. Y Diario Libre en este caso no quiere que manipular nada. No tiene interés. Es saber para la opinión pública que sepa. Suponga que RCC Media quiere. Antes era Periódico Hoy. RCC Media le dice, pero RCC Media tampoco le puede pedir a Rafael Acevedo, mira, yo quiero que tú me... Porque no. Ese señor es súper serio. Así es. ¿Me entiendes? Penn & Short. Tú tienes a Bernardo Vega, tú tienes a SIN por el medio. O sea, esas firmas encuestadoras que trabajan para X medios, no para intereses particulares. Ni partidistas. Ni partidos. Sí. Ni porque, por ejemplo, yo puedo ser de un partido y yo soy sociólogo y yo puedo hacer una encuesta, pero el presidente del partido no me puede pedir a mí que la maquille. Que la maquille. Yo te puedo hacer y te la doy a ti. Mírala ahí, esto es lo que hay. Ahora, que tú digas que está ganando, que sí, pero yo la tengo aquí. Yo la tengo. Y si me consultan, yo voy a decir hoy tú te imaginas una firma encuestadora, que no voy a decir el nombre, que dijo que Abel Martínez tenía 38. Ay, sí. Y Abinader 36. Sí. Cuando yo tengo 22 encuestas donde en todas está Luis Abinader arriba. Incluso la gente no sabe leer las encuestas. Mira, en esa última de Galo, Luis Abinader está en 47.7.
coincide exactamente con Penanchor. La de Penanchor fue en mayo y en junio. Pero la gente no ve voto probable. En el voto probable, Luis Abinader se va en primera vuelta. ¿Qué es el voto probable? Es el voto más objetivo, porque la muestra fue de 1.200. Pero hay gente que tú le preguntas, ¿usted va a votar? Y te dicen que no. Entonces, el voto probable, que en este caso es 922, son de los que exactamente van a votar. No de los que están indecisos, ni los que te dijeron que no van a votar. Los que están seguros. Y entonces, los que están seguros. Y ahí te dice que es 51. Pero además, te voy a decir algo. Tengo entendido que el PRM y Luis Abinader están negociando. ¿Cuántos partidos van a apoyar a Abinader? Casi 17. Entre 3 y 17. ¿Y eso cuánto te da? Eso te da entre 10 y 15 puntos. Por más chiquito que sea. Entonces, si las elecciones fueran hoy con esas alianzas, Luis Abinader termina en 54 o 57. Sí. Oye que te lo digo. Sí, yo opino lo mismo. Gracias, Cándido, de verdad se nos han quedado temas. Sí. Porque conversar con usted siempre es edificante. Así que este programa, no le tengo que decir la formalidad de que es suyo, porque es suyo, de verdad. Gracias, Así que muchas gracias por venir. A ustedes, muchísimas gracias por estar atentos con nosotros en esta conversación con el sociólogo Cándido Mercedes. Nos vemos en otra próxima emisión de Reseñas. Que tengan buen fin de semana.